Estamos en una serie titulada El dominio de, ¿quién manda aquí? ¿Quién está encargado aquí? Hablando de aquí, es el sentido del universo, es el sentido del mundo en el cual vivimos, es el sentido de la iglesia, que es del Señor, y es el sentido del individuo, ¿verdad? Incluye la familia, las relaciones que tenemos. De verdad, la pregunta es, ¿quién manda en tu vida? ¿Quién manda en tu vida? Y hemos dedicado este mes para hablar del señorío de Cristo en tu vida. Él es el Señor. Vimos eso la semana pasada y es lo que hemos dedicado este mes. Queremos verdaderamente contestar esa pregunta individualmente. ¿Quién manda en mi vida? ¿Verdad? ¿Es el Señor de mi vida o no lo es? ¿Verdad? Y queremos que este mes podamos nosotros ser una luz y reflejar nuestra fe en el Señor, nuestro compromiso al Señor, que lo podamos hacer. ¿Y saben qué, hermanos? No es fácil. A ver, levánteme la mano aquel que no tuvo luchas personales esta semana. Por favor, levánteme la mano. En alguna situación difícil, alguna relación conflictiva, alguna tentación fuerte, algún pecado en el que usted cayó. Si usted no le pasó nada de eso, levante la mano. ¿Verdad que no? Porque hay una lucha y lo que queremos es que ganar, porque queremos meter a Cristo, como hablamos la semana pasada, en el trono y que Él gobierne todo eso, así que no va a ser fácil. No es fácil hacer a Cristo el jefe de mi vida. No es fácil cederle a Él cada momento, todos los días. Todo el tiempo estamos bajo la tentación del diablo, ¿no es cierto? Aquí viene una pregunta. ¿Qué tiene en común Superman con Cristo? Que vuela, dice el hermano. ¿Alguien dijo que los dos vienen de otro mundo? Cuando yo tenía 10, 8, 9, 10 años de edad, me encantaban los sábados. ¿Por qué me encantaban los sábados? Porque los sábados era el día que mi papá nos llevaba a la farmacia. Y en la farmacia, los sábados, él iba a hacer contabilidad. Y en la farmacia, lo que llegaban los sábados, llegaban todos los paquines, todos los libros cómicos, the comic books, llegaban el día sábado. Y me encantaba abrir uno nuevo, ¿no? Y ver el hombre de piedra, y ver al Spider-Man, el hombre araña, pero Superman, y leer el nuevo librito cómico de Superman. ¿Verdad? Era uno de mis favoritos, ¿no es cierto? Quiero comunicarles algo muy importante esta mañana. A veces pensamos de Cristo de una manera que quizás nos hace falta entenderlo un poquito más al Señor. Superman, el de los libros cómicos, el Superman, es alguien que su nombre es Clark Kent hecho en la humanidad, ¿no es cierto? Pero Clark Kent siempre está listo para meterse en un ropero, un closet y cambiarse y atender a la necesidad inmediata, ¿no es cierto? Y a veces podemos pensar de Cristo así. Cristo se hizo hombre, y vamos a hablar de eso la semana que viene. Se hizo hombre, era hombre de carne y huesos, pero también era Dios. Y ahora, pero a veces podemos ver a Cristo como que si Él es como Superman. ¿Ok? Ahí está, se hizo hombre, pero cuando es necesitado, ¡boom!, sale su naturaleza divina y su poder y cambia las cosas y afecta el mundo y hace todo esto en el aspecto divino, vamos a decir. Sígame. Pero mi pregunta es esta: ¿cuánto de lo que Cristo hizo, lo hizo en su naturaleza humana, revestido del poder de Dios en su vida? O sea, que no era como que Él llamara poderes y de repente empezara a hacer cosas, sino que Él aprendió a vivir en su humanidad bajo un completo control de Dios en su vida. Y a mí me parece que eso es importante. Me voy a adelantar un poquito. Vamos a ver un pasaje, pero me voy a adelantar un poquito.
¿Cuántos de ustedes piensan que en los siguientes meses van a callar al mar? Van a estar en un barco y va a venir una tormenta y de repente van a encontrarse peligro y van a decir, ¡cállese mar! ¿Alguno de ustedes va a hacer eso pronto, en algunos días? ¿Alguien aquí que piensa que algunos días va a parar el viento, va a enmudecer el viento? ¡Shh! ¡Shh! ¿Viento? ¡Shh! Ok, ¿nadie? ¿Alguno de ustedes pronto, en unos días de aquí, va a sacar a algún demonio para afuera? ¿O alguno de ustedes va a sanar a algún enfermo en estos días? Hay enfermos en la iglesia ahorita, ¿verdad? Y estamos orando por ellos, pero estoy diciendo una sanidad inmediata. ¿Alguno de ustedes está pensando hacer eso en estos días? Ok. ¿Qué les parece levantar un muerto? ¿Lo van a hacer en unos días pronto? ¿No? ¿Qué pasó? Los miro como... Se le fue el coco al pastor. ¿De qué está hablando, man? Es que en esta Navidad yo deseo que ustedes entiendan una cosa. La batalla más grande que vamos a pelear es la batalla personal. Y si Cristo no me puede ayudar con mi batalla personal, algo no está bien en esa foto. ¿Entiende? Algo no está bien en esa foto, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos pasar este mes y hablar de todo su poder y todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él domina y todo eso, ¿no es cierto? Pero fallar en nuestra vida personal. Y creemos todo eso acerca del Dios que se hizo hombre y podemos creerlo bien y todo eso, pero no me ayuda en mi vida personal. Y lo que yo admiro más de Cristo y lo quiero exaltar esta mañana en su vida es que Él tenía un dominio de sí mismo como ninguna otra persona. Y no lo hizo porque Él era Dios, lo hizo porque estaba totalmente sujeto a su Padre Celestial. Había algo acerca de su vida que era era un rendimiento total, era una entrega total, ¿me entiende? Y que nosotros tenemos que, para mí, si yo les puedo dar algo esta mañana que les ayude a entender, tu lucha más grande es tu lucha con tu propia persona. They say it in English, self-mastery, ¿verdad? Ser dueño de tu propia persona, poder ese dominio propio de uno, dominio propio. Así que vamos a seguir en esta serie del señorío de Cristo. Hoy vamos a hablar del dominio de Cristo. Hay un pasaje que quiero que veamos en Marcos 4. Ese va a ser el pasaje ahorita con el que vamos a comenzar, Marcos 4, y voy a comenzar a leer del 35 al 41. Varios de los evangelistas, de los escritores, hablan sobre este pasaje. Este es el mismo pasaje donde Cristo camina sobre el mar. En otro evangelista habla de Pedro sale y empieza a caminar. Pero lo que más me interesa aquí ver es la respuesta de los discípulos al ver al Señor. Ver cómo el Señor está dentro de esta circunstancia, lo que Él está haciendo, cómo Él responde, ¿verdad? Y quiero que noten esto. Y sobre todo la pregunta que no la encontramos en Marcos, pero la encontramos en Mateo, capítulo 8, versículo 27. Pero leamos el pasaje. Marcos 4, 35. Dice, ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También le acompañaban otras barcas. Agarré la foto, todos están ahí, van con él, dejan el gentío, se suben en la barca, ¿verdad? Y él estaba con ellos en la barca. Y se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Usted se puede imaginar el momento, ¿verdad? Que lo despiertan al Señor, tienen miedo, están bajo mucha emoción, se encuentran en peligro y dicen, ¡Maestro! Gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Leí en un comentarista que en este momento cuando Cristo se mete a ese barco y se duerme, estaba cansado.
No cansado porque se comió una In-N-Out con papas y todo lo demás y un shake. No, estaba cansado de trabajar. Incansable el Señor, estaba trabajando todo el día. Cuando se subió ese barco estaba cansadísimo, que también nos relata su parte humana. Estaba cansado, ¿me entiende? Entonces dice, le gritaron, y él se levantó y ¿qué dice ahí? Reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Ese momento ahí es muy importante. Las palabras usadas aquí en el idioma griego tienen que ver con, no una situación como esta, pero tienen que ver con una situación de lucha con Satanás. Es palabra de reprendiendo a un demonio. Sal fuera. ¿Me entiendes? Son las palabras. Cuando él reprende al viento, es como que si está en lucha con una fuerza supernatural. No la suya, sino la fuerza de Satanás. ¿Me entiendes? Y es interesante porque lo que el diablo estaba tratando de impedir aquí es que él entrara a la región que se llama la región de los Gerasenos, porque en ese lugar estaba un hombre que vivía entre las tumbas. Y ese hombre había estado atado por Satanás por mucho tiempo. Ustedes han escuchado la historia. Y el diablo estaba tratando de impedir que el Señor entrara a esa región y que él sanara a ese hombre. Así que el diablo estaba activo ahí. Pero aquí está el Señor con estos hombres en el barco, cansado en su parte humana, ¿verdad? Y lo levantan y él viene y reprende al mar y le dice al viento, silencio. ¿Me entiende? Es autoridad, es palabra de dominio, ¿verdad? Es tremendo, pero de nuevo, y es como lo que viera, la palabra griega aquí significa poner un bozal. ¿Se acuerdan de los perros bravos que decimos? Y el dueño ya se dio cuenta que es bravo, ese pitbull. Gracias, Señor, por estar conmigo. Efectos especiales, gloria a Dios, amén. Right? Hablando de viento y de fuerza y todo, y Dios me bendiga. Thank you. Y le ponían un bozal el dueño para que no muerda a la gente. Ese es el mismo lenguaje usado aquí cuando él le dice al viento, silencio, le pone un bozal al viento. ¿Quién le podrá poner un bozal al viento? Tiene que ser alguien supernatural. ¿Qué está pasando, hermanos? Me van a traer otro micrófono. Oye, quizás si no muevo las manos puedo estar tranquilo para no tener que sostener ese micrófono. ¿O quieres que lo apague? ¿Lo apago? 1, 2, 3, ok. Hello, ok, gracias. Pero sigamos leyendo aquí, mire lo que pasa, dice, el viento se calmó y todo quedó completamente, ¿cómo? Tranquilo. 40, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen, qué? ¿Fe? 41, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ahora, me gusta cómo lo pone el evangelista en la Reina Valera, el evangelista Mateo 8:27. Se lo vamos a poner acá arriba. Mateo 8:27 dice, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8:27. ¿Qué hombre es? Diga conmigo, ¿qué hombre es este? Ahora, lo interesante de este escenario es que el miedo que sienten, primero es sobre la naturaleza, pero el siguiente miedo que sienten es un miedo de reverencia. Hay dos tipos de miedos que podemos ver en la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, al diablo le tenemos miedo, algunos. Yo no le tengo miedo al diablo en el sentido de, ¿cómo le diría? Miedo, me va a pegar soy un chiquito, está un hombre grande,
un muchacho más grande me va a pegar, le tengo miedo porque soy chiquito y él es grande, right? Okay, ese miedo, el diablo es poderoso, pero los cristianos no estamos en esa situación, porque los cristianos tenemos al Espíritu Santo, los cristianos tenemos a Dios, a Jesús en nuestra parte. Tengo mi hermano mayor que está a mi lado, que me va a defender contra el diablo. Ese miedo yo no le tengo al diablo. Le puedo tener a un perro que me va a morder, pero ese tipo de... No le tengo miedo al diablo. ¿Me entiende? Pero a Dios hay otro miedo que hay que darle. Ese es el miedo de reverencia, el miedo de presencia. Sí, muy importante esto, porque la presencia de Dios estaba en ese barco. Lo que ellos determinaron es que este no es cualquier hombre, este es un hombre especial. ¿Quién es este hombre? Que los vientos y el mar le obedecen. Y si yo le mandara a casa en este momento, eso es suficiente para que hubieran venido a la iglesia. Porque el secreto de la vida del cristiano es aprender a vivir en la presencia del Dios Altísimo con reverencia, con respeto, con honor. Y yo creo que eso es lo que hizo a Cristo especial en su humanidad. Y vamos a ver esto con lo que yo quiero que ustedes puedan aprender. Hay una escritora o escritor, creo que es alemán, Gisela Kittel, se puso a investigar el lenguaje de estos versículos. Y cuando empezó a ver el lenguaje de estos versículos, esto es lo que dijo. No simplemente esta historia de Marcos 4, 35 al 41, no simplemente una historia milagrosa de salvación, sino una historia de Jesús como la epifanía de Dios, quien hace solamente lo que Dios puede hacer. En ese barco estaba Dios. Se apareció Dios mismo ahí presente, haciendo lo que solamente ¿quién puede hacer? Solamente Dios podía hacer, porque Él tiene autoridad y dominio sobre todas las cosas. Jesús domina sobre la creación, sea material o sea espiritual. De acuerdo a Colosenses 1, no vamos a ir ahora ahí, pero Él domina sobre la creación. Él domina sobre los demonios. No piense que yo soy muy valiente. La experiencia me ha enseñado a luchar contra el enemigo. Y mire, hermano, mi defensa no soy yo, mi defensa es el Señor. Mi defensa es el Espíritu Santo. Mi defensa es confesar mis pecados. Mi defensa es confiar en su gracia y seguir adelante, pero saber que estoy protegido por Él. Es la vida que me ha enseñado eso. Mi vida en el Señor, 39 años, 40 años en el Señor, me ha enseñado eso. No puedes ser un bebito en el Señor y sentirte como yo me siento ahorita. Vas a tener que pasar por muchos momentos de prueba y dificultad. Vas a tener que luchar mucho con tu carácter personal y tu manera de ser. ¿Me entiendes? Y si Satanás va a estar trabajando en tu vida, tú tienes que correr a Jesús. Tú tienes que correr a Jesús. Porque Él domina sobre los demonios. Satanás no te puede tocar si el Señor no lo permite. Él domina sobre la miseria humana, sobre la enfermedad, la pobreza y todas esas cosas. Él domina sobre todo eso. Él anduvo sanando la miseria humana. ¿No es cierto? Él anduvo ayudando y no lo terminó todo y no se lo dio a todos, pero a muchos les ayudó. Porque Él domina sobre la miseria humana. Gracias a Dios. Él domina sobre las circunstancias, la historia, lo que ha pasado y lo que viene, lo que está. Él domina sobre todo eso. Por eso el cristiano no está inquieto o inseguro. Podemos sentir un poquito de temor. Va a haber nos van a atacar en algún mall o algo. Claro que sí. Y tenemos que protegernos. Pero Él domina sobre las circunstancias. Me puedo acostar a dormir en la noche tranquilo y en paz. Aunque mis toilets están tapados. Esta mañana tuvimos problemas con los inodoros.
Por eso llegué tarde, casi a las 11, ¿no? Porque un problema, una pipa, un pedazo de pipa ahí que no podían destapar. 4 días tratando de figurar. Tuvieron que mandar una camarita ahora, ¿verdad? Y la camarita, para poner una camarita, ya que no lo pueden ver con el ojo y guiárselas, una camarita te cuesta, para que la vea la camarita, $250 o más. Ok, Señor, ¿y de dónde voy a tomar ese dinero? Right? Pero Dios sabe de mis pipas y de mis problemas y knows it all. Él lo sabe todo. Él domina sobre toda circunstancia. Él domina sobre las relaciones divinas, relaciones humanas. ¿No es cierto? ¿No se han fijado en eso? Eso nos ayuda bastante a saber que Él domina sobre las relaciones humanas. Él está encargado, si lo admitimos, que Él tiene el dominio. Si podemos deducir algo aquí al principio, antes de entrar a lo práctico, es que todo esto, lo que vemos en este escenario, las cosas que le acabo de decir, de todas sus áreas de dominio, que a quien tenemos y a quien seguimos y a quien adoramos y a quien obedecemos, es a nadie más ni menos que el Dios hombre de Isaías 9:6. Isaías 9:6. ¿Qué dice Isaías 9:6? Patty, do we have it? No, Patty went out. What happened? Okay. Dígame si sabe o ha escuchado de Isaías 9:6. ¿Han escuchado este versículo? ¿Cuántos lo habían visto antes? No, that's not it. Thank you. Hilda, ponte de pie, ponete de pie y léelo en voz alta, sí. Es muy importante este versículo. Ese es como es tu doctrina principal. Es como que aquí es con lo que tú te detienes o te sostienes para darle gracias a Dios que no eres mormón o no eres testigo de Jehová o no eres alguna otra cosa, porque este es el versículo que te indica que estás en lo correcto, que tu Señor y tu Salvador es Dios y hombre a la misma vez. Es un ser divino primeramente, humano segundo. Es el Dios hombre. El Hijo se nos fue dado. El niño, la carne humana, la carnal, tuvo que nacer de una virgen. El niño nació, pero el Hijo ya existía, lo que vimos la semana pasada. Él es preeminente. Y si hay alguna religión o creencia que no está exaltando a ese Salvador, al Dios hombre de Isaías 9:6, no importa cuánto aparente o se parezca, no lo es, no es la verdad. Ustedes están en el lugar correcto, en Cristo. ¿Entiende? Y mientras como iglesia pongamos eso por alto al Señor, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Pero la idea aquí que de nuevo que les quiero entregar es, sí Él es Dios, sí Él domina todo, pero tenía una parte humana que algo Él seguía, algo Él hacía, ¿verdad? Para en 3 cortos años, hermanos, en 3 cortos años, Juan 17:4, vayan ahí un momentito, Él pudo hacer lo que hizo en 3 cortos años. Juan 17:4. Esto es fantástico. Él está orando y dice a Dios: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. He completado la obra que me encomendaste. A los 33 años de edad, Él está diciendo: lo que tú me diste, lo completé. Y yo estoy diciendo que en 3 años lo completó, porque los 30 años previos desde que nació,
eran tiempos de preparación. Su mayor trabajo vino entre los 30 a los 33 años, es cuando él completó su trabajo. Ahora, ¿por qué es eso importante? ¿Ok? ¿Por qué es esto importante ahí? Yo le quiero decir a usted que alguien estaba hablando sobre esto y decía, en una de mis lecturas, estaba leyendo de nuevo que cuando él dice, lo he hecho todo, aquí, tu trabajo lo he completado. Si es cierto, había sanado a muchos, había hecho muchas cosas, había preparado a sus discípulos, pero podríamos decir que él por lo menos necesitaba otros 20, 30 años para hacer muchas otras cosas que él todavía tenía que hacer. Y este autor estaba diciendo, de acuerdo a Juan 17:4, cuando él dice que había completado su trabajo, ¿verdad? Que la razón es porque él sabía que estaba todo completo, porque nunca perdió de vista a su padre. No era su trabajo hacerlo todo, era su trabajo hacer lo que su padre había determinado. Y como él tenía comunión con el Padre, él del Padre recibía sus órdenes, del Padre recibía su dirección. Después de los 3 años de trabajo, él podía decir, tu trabajo todo lo he completado, porque me he levantado temprano en la mañana por muchas ocasiones para buscar tu rostro y pedir tu dirección y pedir tu guía, y tú me la has dado y hice exactamente lo que tú me pedías que yo hiciera. Sí, yo estoy pensando que humanamente nuestra vida cambiaría si simplemente recordamos este concepto aquí. En su humanidad el Señor vivía en una completa relación con el Padre todos los días para no desviarse de un lado para otro. ¿Cuánto de lo que Cristo hizo sobre esta tierra lo hizo en su estado humano? No como el superhombre, sino en su estado humano, bajo la autoridad y la dirección del Espíritu Santo en obediencia al Padre. ¿Cuánto de eso lo hizo el Señor así? Porque no te olvides, te voy a recordar de nuevo que Él era hombre, tenía una parte humana, le dio sed, tuvo hambre, se cansó, lloró, sufrió angustia, pero también era tierno, expresó ira, pero también expresó compasión. No obstante, la Biblia dice en Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre también recibimos la salvación. Por Adán todos morimos espiritualmente, por Cristo todos podemos vivir espiritualmente, por un hombre que estuvo dispuesto a venir a esta tierra y dar su vida en una cruz por nosotros los pecadores. ¿Qué hacía a este hombre funcionar? Like they say in English, what made this human Jesus tick? Déjame darte cuatro principios que gobernaban su vida. Rapidito. Uno. Esto nos ayuda mucho para vivir en esta carne y vivir con una vida agradable a Dios. Y lo primero es que Jesús tenía un alto concepto del Padre. Un alto concepto del Padre. ¿Quién es tu Padre cristiano? Cristo tenía reverencia al Padre. Cristo estaba sujeto al Padre. Cristo estaba bajo la voluntad del Padre. ¿Te imaginas que a la edad de 12 años, según el evangelista Mateo, cuando sus padres lo pierden, sus padres humanos lo pierden y no lo encuentran y lo empiezan a buscar, lo encontraron en el templo hablando con los doctores de la ley, y cuando lo encontraron y le llamaron la atención, él ¿qué dijo? Que no sabías que debía estar involucrado en los negocios de mi Padre a los 12 años. Cuando lo ves moviéndose en ese estado humano a través de los evangelios
y todos los demás están preocupados por otras cosas naturales, Él está siempre consciente, dice, la obra, tengo que acabar la obra que el Padre me ha dado. Decía, en Getsemaní, cuando estaba en ese momento de sufrimiento, dijo, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. De nuevo, Cristo, en esa comunión con el Padre, esperando en oración pacientemente las instrucciones del Padre, lo libró de la tiranía de lo urgente, le dio un sentido de dirección, le dio un paso marcado, y al final de su ministerio humano le dio la satisfacción que había completado el trabajo que Dios le había asignado. Una de las cosas que dice la Biblia es que todos nosotros, el punto final de la madurez en el cristiano, escúchame esto, es muy importante, es que todos nosotros tenemos la oportunidad y tenemos la capacidad de llegar a ser padres y madres espirituales. Traten de comprender, esto es muy importante, hermanos. Traten de comprenderlo, por favor. Les acabo de decir que el deseo de Dios y el objetivo de Dios, que todos los que estamos en este cuarto lleguemos a ser padres, con la excepción de Boris, que es apenas un jovencito de, how old are you, Boris? 17, ok. Pero todos los demás, si eres mayor de 21 años y te llamas cristiano, Esmirna quizás, ok. Estoy hablando de los adultos, estoy hablando de lo que ya tenemos. ¿Saben lo que Dios quiere de ustedes? Que lleguen a ser padres y madres espirituales. Dígalo conmigo, padre, madre espiritual. ¿Qué significa eso, Francisco? Ahora, si tú quieres te puedes quedar niño, si tú quieres te puede quedar un jovencito ahí, teenager, emocional y todo lo demás. If you want it, okay, go ahead. Pero el propósito de Dios, hermana Graciela Valladares, es que seas una madre espiritual. Tú también, hermana María Webster, Carlos Morales, everybody. ¿Qué significa eso? Se lo voy a decir. Dice el apóstol Juan, os escribo a vosotros, aquí viene la palabra, padres, y es un término genérico, incluye también madres espirituales. Os escribo a vosotros, padres, y aquí viene, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. ¿Qué significa eso? Que cuando tú llegas al nivel de padre o madre espiritual, tienes a track record, tienes una cola de experiencia, ¿me entiendes? Cuando recibiste a Cristo y pasaste de niño a párvulo, a joven y llegaste a padre, pero te ha costado. Y lo que has aprendido en esa travesía es a profundizar tu conocimiento de tu Padre Celestial, entender quién es Él, exaltar su nombre, estar consciente de su presencia, vivir en reverencia a Él, darle cuenta a Él, obedecer a Él y hacer su voluntad. Y eso es lo que Cristo hizo. Ese fue su éxito. ¿Me entiende? No era porque tenía su divinidad que tuvo éxito. Su divinidad era parte de las herramientas que el Padre le dio. Pero era por su obediencia, era por su relación con el Padre, era por su comunión con el Padre, era por su rendimiento al Padre que él pudo hacer todo lo que hizo. Ahora, tú escoge, yo escojo. You can go on with life, tú la puedes vivir como tú quieras. Esta mañana yo tuve una seria despertar en mí que me dice, te vas a parar delante del Padre un día a darle cuenta de todo lo que has hecho. And don't you forget that. Wow, pensar que voy a estar ante el Padre, darle cuenta de todas mis acciones. No va a estar Carolina ahí, no va a estar ninguno de ustedes. Es mí delante del Padre. Eso te hace pensar, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? ¿De dónde has venido? Es seria la cosa.
Pero detrás de todo esto es que así es como tenemos el éxito, así es como aprovechamos la vida, así es como sentimos que la vida ha valido la pena. Cuando la vivimos para el Señor, para el Padre, y estamos en relación con el Padre. Y de esa relación podemos hacer todo lo demás, los demás roles, ser papá, ser esposo, todo lo que hacemos. Si no somos perfectos y están viendo a un gran pecador y un hombre con muchas debilidades, but this is central to my life. Tiene que ser central a mi vida y a la tuya. Ese alto concepto del Padre y vivir en una relación con el Padre continua. Segundo, Jesús tenía un concepto saludable de sí mismo, su identidad. Él no tenía ningún complejo, no complejos. Él sabía que era una de las palabras principales. Él era muchas cosas, pan de vida, él era muchos nombres y títulos que se le da al Señor en la Biblia. Pero ¿sabes qué él era? Era el Hijo de Dios. Diga conmigo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Según Juan 1, dice, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero es diferente nuestro hijos de Dios al Hijo de Dios. Hijo de Dios es un título de autoridad, es un título supremo, es un título de divinidad. Lo distingue de cualquier otro pequeños diositos que alguna vez gente se quiere hacer, o religiones quieren poner sus diositos. No, Él es el Hijo de Dios, el exaltado, el divino, Él es todo, hermanos. Él sabía su identidad, tenía un alto, un concepto saludable de sí mismo. Hijo de Dios, ¿entiende? Entonces él caminaba con mucha confianza en su Padre y sabía dónde iba. Mi hora no ha llegado, decía, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Él no estaba apresurado, él no estaba con ningún desviado. Él sabía exactamente quién era, por qué estaba ahí, qué era lo que iba a hacer y cómo iba a terminar. Así quiero vivir yo. He estado pensando últimamente en mi retiro. No mi retiro, mi edad. ¿Sí o no? Algunos hermanos ya están ahí ustedes. Ayúdenme, por favor. Denme un consejo. No aquí ahorita, pero más, llámeme al lado y dígame, a ver, pastor, ¿qué estás pensando? Quiero platicar con ustedes. But you know, y leyendo esta mañana de Abraham, que tenía 100 años. 100 años. Y a los 100 años dio luz a un niño, hermana Vilma. No él, sino que su esposa. Ay, tuvieron un niño, le decían. Y yo me sentí últimamente inútil, como que, I don't add up, no la hago, que ya estoy muy viejo, que ya aburro, It's like, y esta mañana Dios me dijo, ¿que acaso tú te escogiste a ti? ¿Que acaso de ti depende todo? Y lo que yo aprendí de eso, de lo que dice de Abraham en Romanos 4, dice que Abraham tenía 100 años. Y si lees bien ese pasaje, ustedes que se sienten inútiles y débiles y que no la hacen y que qué van a hacer con la vida y qué voy a hacer y todo eso, vayan y lean la vida de Abraham en Romanos 4. Y Dios le dice, es un don, es mi gracia, es un don que te estoy dando. Yo te estoy escogiendo, yo te quiero usar. Y Él le dice, el justo vivirá por la fe. Y eso me ayudó y me levantó esta mañana. Y decir, you know what, voy a seguir adelante. So, no vivamos con un sentido de complejo. Entendamos nuestra identidad. Resolvamos quiénes somos. Definámonos a nosotros mismos. Para poder completar lo que el Señor nos ha dado. Tengamos ese dominio propio como Cristo, de saber quién tú eres y que nada te va a apartar de la persona que tú eres. No andes buscando, little fads here and there, que voy a hacer, know who you are. Tienes que saber quién tú eres. Jesús tenía una vida dirigida por el Espíritu de Dios. Eso ustedes lo pueden leer en Mateo 4, 1 al 11. Todo lo que quiero decir ahí es que, muchos de nosotros vivimos por por emoción y no por razonamiento. Y en este pasaje de Mateo 4, 1 al 11, el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y para mí eso indica que era la vida de Él estaba dirigida por el Espíritu Santo. Lo vemos ahí luchando con el diablo en el desierto. No había comido por 40 días. Tenía hambre y está luchando con el diablo.
y está preparándose para comenzar su ministerio. En ese momento, 30 años, vamos a suponer, la cruz estaba por delante, las pruebas venían por delante, el trabajo estaba por delante, y ahí está él y el diablo lo está tentando para que él no siga, para que él se pare, para que él reciba clamor ahora, que él no vaya y trabaje la situación hasta el final, ¿verdad? Y entonces él viene y ¿qué hace? Declara verdad en cada situación. Retírate, Satanás, porque escrito está, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y 3 veces le declara verdad al diablo, le declara verdad al diablo cada momento, y sigue orando y aprende a esperar en Dios para sus deseos personales y se sujeta a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque estaba dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios quiere decir que tú le dices al Espíritu Santo: lléname, Espíritu Santo, contrólame, Espíritu Santo, perdóname, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, llévame a esta situación, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu mejor amigo, tu paracletos, tu ayudante, ¿me entiendes? Y Jesús tuvo éxito porque en su humanidad Él aprendió a someter su vida no solamente al Padre, pero a la presencia y la llenura del Espíritu Santo en cada situación. Y por eso Hebreos 4:15 nos dice que Él fue tentado en todo, pero ¿sin qué? Sin pecado. Sin pecado. Y por último, Jesús tenía una causa mayor para vivir y para morir. Jesús tenía una causa mayor para vivir y para morir. Estaba viendo al presidente de Venezuela, al señor Maduro, el otro día. No sé, estaba diciendo unas barbaridades el Maduro. Ahí estaba, y no sé, mi mente se me regresó a César, a Chávez. ¿Cómo se llama? ¿César se llamaba? Hugo. Se me regresó a Hugo. César es el otro mexicano, ¿verdad? Se me regresó a Hugo Chávez y como que vi un retrato ahí y no estamos de acuerdo con eso, pero ¿sabes lo que puedes admirar ahí? Que hay un tonto ahí, ese tonto, con esas causas que no tienen sentido, pero está simplemente siguiendo al que vino antes y ahora él cree lo mismo, vive lo mismo, hace las mismas barbaridades. ¿Ay? Exactamente. ¿Qué pasa con nosotros cristianos? ¿Cuál es nuestra causa? ¿Qué tan grande es nuestra causa? Jesús tenía una causa mayor para vivir y para morir, según Juan 17. ¿Y sabes qué era? La redención de la humanidad. ¿Ay? Y cuando Él dice terminé mi trabajo, no es que había sanado a todos, sabía que no había ningún ciego. No. Lo que Él estaba diciendo es, la persona, el equipo mío, que cuando yo me muera va a llevar adelante la redención del hombre a todo el globo, ya están listos. Porque ese era su trabajo mayor, llevar la redención al mundo entero. Y aquí estamos nosotros, hermanos, en víspera de una grande oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a contribuir tú? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa? Ojalá que no sea tu educación, ojalá que no sea tu negocio, ojalá que no sea tu chipote, ojalá que no sea tu habilidad, ojalá que no sea tu juventud, ojalá que no sea tu vejez. ¿Cuál es tu causa? Ojalá que ni aún sean tus hijos, solo que tus hijos tú les quieras inculcar los caminos de Dios y que amen a Cristo sobre todas las cosas. Entonces sí es tu causa, esa causa está buena. Pero si es para tú lucirte y ver lo que tus hijos son o no, that's different. No vivimos para eso. Vivimos para una causa mayor, es la causa del reino de Dios. Véngase tu reino, hágase tu voluntad. That's what you gotta live for. Una causa mayor. Si no, al final de todo te vas a arrepentir. Jesús tenía una causa mayor para vivir y para morir. ¿Qué pasa cuando una buena persona se muere? Mark Aragon, un muchacho entregado que tenía un gran impacto para Dios, trabajaba en CCV por un tiempo y me acuerdo cuántos oramos por él para que no se muriera. Le dio cáncer y nos rodeamos en oración, le pusimos manos encima y oramos. Hilda Arcila, voy a usar tu amiga, la mujer que trajimos a Cristo
y que murió la florista, ¿te acuerdas? ¿Ok? Un gran dolor sentimos cuando esa señora se murió. Pero tú vas a decir una cosa, más grande el dolor que sentimos por Mark Eragan. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer era nuevecita en el Evangelio. Este muchacho tenía una vida por delante, le servía a Dios, tenía grandes dones. Y de repente Dios le permite cáncer y el hombre se muere. Y decimos, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que Dios se lleve a alguien así, con esa capacidad, ese futuro que tenía? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo? ¿Me entiendes? Pero si entiendes la causa mayor, estas cosas van a tener un poquito más sentido. A Dios no le interesa la longitud de mi vida, la salud de mis hijos, mi bienestar, sino que hay una causa mayor, la gloria de Él. Y Él se glorifica mejor cuando hay personas que se entregan a Cristo y viven en el centro de su voluntad. Y si Él tiene que hacer lo que tenga que hacer para producir eso en tu vida, es lo que Él va a hacer. ¿Vas a seguir corriendo de Él? ¿Vas a seguir haciendo las cosas a tu manera? Hay una causa mayor que es más importante para el Padre. Juan el Bautista igual. ¿No es cierto? Muerte cruel, right? ¿Por qué permitió el Señor eso con Juan el Bautista? El primo del Señor y precursor de Cristo y un gran hombre. ¿Y por qué lo permitió que le cortaran la cabeza y lo pusieran en una bandeja por una estúpida muchacha que se puso a bailar de un estúpido rey? ¿Por qué Dios permitiste eso? Una causa mayor, una causa más grande. Si Él te tiene que mandar una enfermedad, quitarte un hijo, romper tu negocio, lo que tenga que hacer para que te sujetes a Él, Él lo va a hacer. No resistamos al Señor. Tenemos que aprender en estos días a vivir con una causa mucho más grande que la nuestra. Bigger cause. Bigger cause. Frank Pastori, para concluir. ¿Saben quién es Frank Pastori o era? Un gran ministerio por la radio, un gran ministerio por la radio. Me encantaba escucharlo. Salía en las tardes en la radio cristiana. Y un día en la tarde, él manejaba una Harley Davidson. Y un día en la tarde anunció a todo el público, dice, estaba hablando con él testificando, dice, si mañana me subo en mi moto y voy en el Freeway 101 y choco y quedo tendido en el pavimento y me muero, me voy a la gloria con Dios. No sé si fue un día después o 2 días después, se sube a su moto, se sube al Freeway 101 y exactamente lo que dijo le pasó. Y Dios se llevó a un gran siervo. ¿Por qué? La causa mayor. La causa mayor. Think about that. Ok. Termino con un versículo y es todo. Tenemos que luchar contra los enemigos, que es el diablo, en nuestra propia carne y es también el mundo en el cual vivimos. Vamos a tener luchas con esas 3 cosas. El diablo, la carne, tu persona y el mundo en el cual vivimos. Llenos de ideas. Tus amistades son parte del mundo, tus tíos, tus primos, todas esas familias son parte del mundo, tienen ideas, esas ideas pueden estar equivocadas. Ese es el mundo. ¿Okay? El diablo, ya lo entiendes, que el diablo va a estar constante en contra de ti, pero lo mayor que aprendimos esta mañana es el dominio propio. ¿Cómo puedo vivir mi vida? Va en el centro de la voluntad de Dios, en obediencia al Señor. Dominio propio. Dominio propio. Seguir el ejemplo de Jesús, Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29? Ok, si lo han leído bien, le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál es el fin de la existencia de tu vida según este versículo? ¿A qué punto final te quiere llevar Dios? Ay, Hilda, ya me le echaste a perder, eres muy inteligente. Hermana, tú eres una madre en la fe, ¿eh? No se te olvide. ¿Ok? ¿Qué es el fin? ¿Cuál es el fin? ¿Ser qué?
Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ese es el fin, tiene que ser el fin de tu vida. Cuando tú dejes de existir en esta vida, es porque Dios dice, ya está formado mi Hijo en esta persona. Si te mueres antes de eso, es porque has sido desobediente. Y Dios te disciplina y te lleva. ¿Ok? So, todo lo que te pasa es con el fin de producir una imagen, una forma, una manera de ser y ser como Cristo. Con las mismas cosas que les acabo de enseñar, tú también lo puedes hacer. Tú puedes tener dominio de tu propia persona. ¿Ok? Si tú levantas al Padre sobre todas las cosas delante de ti, ¿ok? Entiendes quién tú eres, tienes tu identidad propia. Tienes una vida dirigida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Y vives por la causa correcta en esta vida. Desvívete por tus hijos, pero para que tus hijos amen y conozcan al Señor.